Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Conocimiento sobrenatural de Cristo. El Evangelio nos va a llevar siempre a la profundidad de Cristo. El Evangelio es el instrumento que el Señor ha escogido para revelarse, para darse a conocer. Según Romanos 1:17, el Evangelio es lo que revela la justicia de Dios. El falso Evangelio no revela la justicia de Dios. El falso Evangelio revela los deseos del corazón del hombre. El falso Evangelio lo que trae y pone en la mesa, lo que pone en el tapete es los deseos, los sueños, las metas, las planificaciones del ser humano. El verdadero Evangelio, el de la cruz ensangrentada, el que habla de Cristo crucificado, muerto y resucitado y exaltado y que volverá, ese Evangelio lo que hace es dejarnos claro, por un lado, la santidad de Dios, la magnificencia de Dios, la justicia de Dios, y por otro lado, la pecaminosidad del hombre. Esta pecaminosidad que le impide al hombre ir a Dios. Este Evangelio nos va a llevar siempre a los senderos inescrutables, nos va a hacer caminar hacia la profundidad del corazón de Dios. El Evangelio es lo que nos va a permitir conocer a Cristo y conocer al Padre. Yo quiero que leamos Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, donde el apóstol Pablo dice a los hermanos de Éfeso, les dice así, voy a leer: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El versículo 17 nos habla de que, y nos dice el apóstol Pablo, nos cuenta aquí, que él cada vez que ora por sus hermanos de la iglesia ubicada ya en Éfeso, y cada vez que él hacía memoria de ellos en sus oraciones, él no perdía tiempo orando por cosas periféricas. Él se centraba en algo que para él era muy importante que la iglesia en Éfeso pudiese vivir, y que la iglesia en todas las latitudes lo pueda experimentar, y que donde haya un cristiano pueda vivir esto, porque esto es determinante para poder conocer a Jesucristo y para poder conocer al Padre. ¿De qué estamos hablando? El apóstol Pablo está hablando de algo que él llama espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, haciendo referencia a Cristo, a Dios. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice, cuando yo oro por ustedes, yo lo único que le pido a Dios es que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Porque el cristiano, su meta es Cristo. El cristiano no fue llamado para ser bendecido. El cristiano ni siquiera fue llamado para ser salvado, mi hermano. El cristiano fue salvado para ser formado a la imagen de Cristo. Hay una máxima superior. Pablo lo llama el supremo llamamiento, ser conformado a la imagen de Cristo en este caminar cristiano mediante la santificación, donde yo voy menguando y Cristo va trayendo su carácter, su persona a mi vida, y yo voy siendo transformado por Dios. Ahora, esta transformación de vida será imposible si el espíritu de sabiduría y revelación no está viniendo sobre nosotros. El conocimiento de Dios no puede ser un conocimiento intelectual, no puede ser un conocimiento académico, no puede ser un conocimiento que está limitado a nuestras neuronas y a nuestra capacidad pensante. Si fuese así, el Dios de la Biblia sería un Dios injusto. ¿Qué pasa con los que no tienen un raciocinio superior? ¿Qué pasa con los que no han tenido la posibilidad de estudiar y leer? No. Cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, de la gnosis de Dios, de este conocimiento sobrenatural, de este conocimiento espiritual, estamos hablando justamente de Dios revelándose, de Dios dándose a conocer, de Dios manifestándose. Es Dios traspasando las capas cerebrales del hombre
Es Dios trayendo la luz del Evangelio, inundando toda su mente del conocimiento de Dios, inundando todo su ser y mostrándole al hombre desde la perspectiva de Dios, desde el prisma de Dios, cuál es la realidad y cuál es la condición en la que el hombre está delante de Dios. Ya sea que el hombre está en tinieblas, o ya sea que el hombre es un cristiano, necesitamos el mismo espíritu de sabiduría y revelación para conocer lo que Dios dice de mí y lo que Dios dice de él, para hablar el lenguaje de Dios. Y damos gracias al Señor que esto no está subeditado, como yo les decía, a nuestra intelectualidad, a nuestra preparación académica, a nuestro raciocinio, ni a nuestros esfuerzos, ya que la iniciativa es soberana, ya que la iniciativa viene de Dios. El conocimiento sobrenatural de Cristo es lo que nos transforma aquí y ahora, en este mundo natural, pero es por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. El cristianismo es esto, conocer a Cristo. El cristianismo no es hacer un sinnúmero de actividades para Dios con las mejores intenciones. Querido hermano, querido pastor, querido líder, el cristianismo no tiene que ver con hacer cosas para Dios. El cristianismo no tiene que ver con que yo estoy tratando de agradar a Dios. El cristianismo no tiene que ver con que estoy cumpliendo una serie dogmática de elementos que me han dicho que van a mejorar mi vida. No, el cristianismo en la práctica sencilla y profunda es conocer a Cristo. Y no puedo conocer a Cristo si no está el espíritu de sabiduría y revelación fluyendo sobre mi vida. Ahora, ¿qué hace este espíritu de sabiduría y revelación? Según el versículo 18, dice que alumbra, ilumina, alumbra los ojos del entendimiento. El entendimiento tiene ojos. Qué curioso, ¿no? Qué extraño lo que está planteando Pablo. Pero nos está usando una analogía con la visión, con los ojos humanos, para decirnos que nuestro entendimiento necesita mirar, necesita ver la luz del Evangelio. Y cuando la luz del Evangelio entra en las tinieblas que cubren la mente del hombre, porque la mente del hombre está entenebrecida, está en tinieblas. La mente del hombre está subyugada a esta condición espiritual apartada de Dios. La mente del hombre está subyugada a la naturaleza pecaminosa. La mente del hombre es carnal, animal, sensual, infernal, porque está lejos de Dios. Por eso necesita ser iluminada por la revelación de Cristo mediante el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué hace esto? Alumbra, como yo les decía, los ojos del entendimiento y nos permite ver cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y nos permite ver cuáles son las riquezas inescrutables de la gloria de Dios. Sin el espíritu de sabiduría y revelación, aunque usted lea y siga leyendo libros y más libros, lo único que pasará es que su cabeza le va a crecer enormemente y usted no va a conocer a Cristo. No es mi disciplina la que me permite conocer al Señor. Ni siquiera es mi más profundo sentido de espiritualidad lo que me permite conocer al Señor. No es mi anhelo de consagración lo que me permite conocer al Señor. Es el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Aquí se habla de una intervención de Dios, de una intervención del Espíritu de Dios, que viene a prepararnos, que viene a alumbrarnos y viene a injertar por medio, viene a injertar, viene a establecer por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, viene a establecer, viene a injertar dentro de nosotros la forma de pensar de Dios. Metanoia, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Meta, cambio, noia, forma de pensar o mentalidad. Por eso que somos llamados a un constante arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de sabiduría y revelación constantemente está trayendo la forma de pensar de Dios a nosotros, que está establecida en su palabra, y que yo la puedo leer 1000 veces, y puedo aprenderme los textos de memoria, y puedo inclusive hacer un planteamiento homilético claro de lo que dice el texto, sin ni siquiera conocer a Cristo y la profundidad de Cristo.
Es el espíritu de sabiduría y revelación que me permite conocer a Cristo de manera real, palpable. No se olvide que el Dios de la Biblia es un Dios universal, pero también es un Dios particular, personal, que se relaciona contigo en términos personales. Y para esto es necesario el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Él nos capacita para entender lo que Dios quiere que entendamos y no lo que yo quiero entender. No lo que mi mente académica o mi delineación teológica me dice que tengo que entender. Es el Espíritu de Dios que me permitirá entender lo que Él quiere que entendamos. Y con esto, querido, no estoy de ninguna manera dejando fuera la formación bíblica. No estoy dejando fuera las reglas del estudio de la Biblia. No, para nada, son totalmente necesarias. Pero eso, sin la obra del Espíritu Santo, es conocimiento muerto, mundano, es agnosis griega, y te volverá arrogante y soberbio, porque solamente la revelación de Cristo trae el pensamiento de Dios que nos quebranta, nos humilla, nos lleva a tener vidas crucificadas, clavadas, crucificadas, humilladas, muertas y resucitadas, juntamente con Cristo. Este Espíritu nos capacita para entender lo que Dios quiere que entendamos, en contraposición del esfuerzo humano, del sacrificio humano, de la dedicación humana, de todo tipo de esfuerzo que podamos hacer para realzar o para hacer crecer nuestra vida cristiana. Cualquier cosa que venga por otro conducto, que no sea, querido amigo, que no sea el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, en términos bíblicos, es teología racionalista, es teología humanista y no tiene ningún poder sobre el hombre que está perdido, no tiene ningún poder sobre las tinieblas, no tiene ningún poder sobre la operación de las fuerzas del enemigo, no tiene ninguna implicancia sobre aquel que está perdido. Al contrario, te volverá arrogante, soberbio, altivo y mirarás al resto como gente que sabe menos que tú. Nada que sea logrado con recursos humanos le sirve a Dios. Lo único que le sirve a Dios es aquello que viene de Dios. Mira, quiero que me mires, viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios viniendo a mí, porque es Dios el que toma la iniciativa. Viene por medio del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dentro de mí lo produce Él dentro de mí. Él lo trae a la práctica, Él a través de mí lo manifiesta, y es Él a través de mí que lo devuelve a Dios. Por eso es que el texto dice que todo es de Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que nace en el hombre es carne, y la carne es paganismo delante de Dios. Querido, el Evangelio es la llave que abre la compuerta de la eternidad, para que lo que es de Dios, solamente lo que es de Dios, sea revelado y sea manifestado y conocido por nosotros por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. El Evangelio ha sido la llave que Dios ha autorizado para llevar al hombre a Cristo. Y Cristo es el Evangelio. El Espíritu de sabiduría y revelación impedirá que yo tenga un corazón arrogante, que usted tenga un corazón arrogante, y nos manifestará la obra de Cristo de manera clara, nítida y perfecta. Que el Dios del cielo traiga sobre todos nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para conocerlo a Él. Porque el cristianismo es esto: conocer a Cristo.